En este caso, este tema va a ser presentado por la intérprete de lenguas de señas mexicanas, Rebeca Ramírez Vera. Desde el 2001, Rebeca es fundadora de la asociación civil Voces con las Manos Pro Discapacidad. En su trabajo acompaña a niños y jóvenes con discapacidad en actividades académicas y encuentros culturales, entre otros. Antes que nada, como ya se habrán dado cuenta, Miriam y Rebeca nos han ayudado amablemente a traducir en lenguaje de señas. Es muy importante pues hablar de estos temas, ya que pues ha faltado la difusión y la comprensión, como decía Miriam, hay muchísimos mitos, hay muchísimas creencias, pero bueno, me quiero presentar, soy la maestra Rebeca Ramírez, como bien me presentaste, soy fundadora de la Asociación Civil Voces con las Manos Pro Discapacidad. Eh, bueno, ante todo, soy madre de una hija sorda. Eh, ella tiene 38 años, nació en 1986. En ese entonces no existía el tamiz neonatal, donde pues se sabía si tu hijo tenía alguna pérdida visual o auditiva, como hoy en día. Entonces, pues como madre primericia y además joven, pues, pues no sabía, ¿no? No sabía cómo se comportaba un bebé, cómo debía de responder. Entonces, pues poco a poco la familia me fue, pues ahora sí que abriendo los ojos, oye, hay algo. Y bueno, pues empecé a hacerle estudios y después de un año, 10 meses, bueno, pues ya tuve un diagnóstico y pues que mi hija era joven. Pues yo también era muy joven, en ese entonces tenía 18 años y bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Estaba muy preocupada, ¿cómo la voy a educar? ¿Qué va a hacer de su vida? Todas las preguntas que pues una madre podría tener hacia sus hijos. Entonces, bueno, pues le eché muchas ganas, comencé a estudiar y bueno, pues gracias a mi hija Cindy aprendí la lengua de señas mexicana. Gracias, hija. Bueno, hablar de la lengua de señas mexicana es hablar de la comunidad sorda, ya que ellos son los que insertan las señas a cada cosa que existe. Y bueno, para esto me gustaría hacer un poquito de historia, ¿no? Para que comprendamos un poquito mejor cómo llegó aquí a México la lengua de señas. El 28 de noviembre de 1867, un francés sordo, sacerdote, de hecho, él trajo la primera escuela para sordos. Habló con el presidente que estaba en ese entonces, el presidente licenciado Benito Juárez, y bueno, pues en conjunto formaron la primera escuela que en ese entonces se llamaba la Escuela de Sordomudos. El maestro Wet, él fue el que pues tuvo la idea y el buen pensamiento de decir, bueno, se va a alfabetizar al sordo, también, bueno, pues se le va a capacitar a algún trabajo y bueno, y entonces empezó a enseñar esta lengua. Si bien él era un francés y traía su lengua francesa, pues la adaptó según sus usos y costumbres y tradiciones de los mexicanos para que, bueno, pues como cualquier lengua oral, se pudiera entender y pues tener una identidad propia. Y además, algo muy importante, pues enseñó que es una lengua, no un lenguaje. Mucha gente dice lenguaje de sordos o lenguaje de sordos mexicanos y se voltea el término, ¿no? Es lengua de señas mexicana. El maestro Wet enseñó que es una lengua visogestual y espacial que tiene la seña tiene una configuración específica, una orientación, una colocación, un movimiento
y una gesticulación que no es menos importante, ya que la gesticulación nos habla de las emociones, preguntas, ahora sí que exclamación, pues es como si diera la puntuación importante a lo que es la seña. Entonces, realmente debemos de conocer esta lengua como una lengua que tiene una gramática, que la gramática es tiempo, lugar, sujeto, objeto, verbo. Algún adverbio de modo, una pregunta. Ya que la seña, por ser un movimiento manual, pues siempre estaría en presente. Entonces, el tiempo le da la conjugación. Sabremos que si es, por ejemplo, la señal de trabajar, pues si se trabajó o se trabajará según el tiempo que nosotros le demos al principio. Entonces, por eso es muy importante entender y colocar la seña exactamente donde debe de ir, porque como sabemos que estamos hablando de un trabajador y no del verbo trabajar o hablar del lugar de trabajo. Entonces, todo esto en conjunto nos, nos da una comprensión específica. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de una oración. El tiempo ayer en el parque, mi papá, pelota, juega. Este sería el acomodo específico. Entonces ya el intérprete verbal dice, como dijo ayer, entonces fue jugó. Entonces ya lo interpreta como, ayer mi papá jugó con la pelota en el parque. Bueno, ya lo transcribe al español con su propia gramática. Entonces, si nos damos cuenta, es muy importante la colocación de cada seña. Igual manera, si nosotros colocamos la mano en otro lugar, también podremos decir otra cosa, porque, pues bueno, eh, cada colocación es específica a lo que se tiene que transmitir. Bueno, pues esto fue el primer encuentro de la lengua de señas y el primer, pero no hubo cambios específicos hasta más de un siglo. Para ya del 2007, la ONU creó un protocolo para las personas con discapacidad, donde México tuvo su adhesión. Entonces, este es algo importantísimo porque el protocolo habla sobre los derechos de las personas con discapacidad y en cuestión de la comunidad sorda habla que la lengua de señas mexicana es patrimonio lingüístico de la comunidad sorda. Entonces, ¿qué? Se tiene que formar intérpretes, que se tiene que, medios de comunicación deben de estar informados y debe de haber una inclusión correcta. Y bueno, en todos los espacios debe de haber un intérprete, que aún no lo hay, pero bueno, pues está trabajando en ello, ¿no? Ya llevamos algunos añitos y bueno, seguimos como asociaciones civiles o promocionando este tipo de aprendizaje, de cursos para que realmente haya una verdadera inclusión. En México, el 10 de junio se celebra el Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana e internacionalmente es el 23 de septiembre. También es muy importante mencionar que pues en el 2023 un francés sordo ciego eh, diseñó la bandera de la comunidad sorda. Híjole, pues esto fue también un parteaguas, un antes y un después, porque ya se pudo visibilizar. La bandera, bueno, representa una mano y arriba otra mano donde cada dedo representa un continente, son los 5 continentes. Hablamos de que habla de la cinta de la comunidad sorda, de el liderazgo de la humanidad
y bueno, pues todo aquello que podríamos imaginar sobre la inclusión. Esto es muy importante recalcar, la inclusión. ¿Cómo se logra esta inclusión? Bueno, pues primeramente, pues quiero eh, aclarar quiénes forman la comunidad sorda. Obviamente, las personas sordas, la familia, ¿no? Mamá, papá, hermanos, tíos, primos, vecinos. Bueno, no es familia, pero bueno, pues también forma parte porque está en contacto con el sordo, principalmente los HOPS, los hijos oyentes de los padres sordos. El término en inglés es CODA, que a veces creo que los términos en inglés son más populares que en español, porque hay hasta películas así tituladas CODA. Y bueno, y los intérpretes de lengua de señas, los maestros que saben lengua de señas y todos aquellos que apoyan la comunidad sorda. Estos son los que formamos parte de. Y bueno, pues me gustaría recalcar que todavía falta mucho para poder lograr una verdadera inclusión en espacios públicos y sobre todo en los más importantes, que son los hospitales, las escuelas, los espacios de gobierno para hacer trámites. No hay intérpretes. Entonces necesitamos apoyar y difundir que se necesita la formación de intérpretes. Así como paradójicamente en el cuerpo de policía están aprendiendo lengua de señas para poder comunicarse desde lejos. En fábricas donde hay mucho ruido, también están implementando la lengua de señas para poder comunicarse. Otras discapacidades que tienen estos problemillas de comunicación, por ejemplo, que hablábamos el día de ayer del autismo, y que esta parte del desarrollo del lenguaje es muy lenta, se apoya con la lengua de señas. Entonces la lengua de señas nos ayuda, no nada más a la comunidad sorda, ayuda a otras personas a poderse comunicar, a otros oficios, los meseros, desde lejos se hacen señas. Entonces, apoyar, apoyar a la formación de intérpretes. Rica esta lengua en gramática y rica en cultura, tradiciones y bueno, es maravillosa. Pues si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto. Me pueden buscar en mis redes sociales como Voces con las Manos. Estoy a sus órdenes. Querida Rebe, doble wow, wow, wow. En verdad, pues de manera personal no sabía nada de esto. Hasta ahorita me estoy enterando y muy interesante. De hecho, tenemos algunos comentarios. Claudia Tapia nos escribe, ¿cómo podemos confirmar a una persona muda o sorda que nos damos cuenta de su condición y ponernos a su disposición? Ella misma responde, mostrar empatía. Sandra escribe, interesante tema. Marta Elena Lomas escribe, wow, padrísimo. No perder de vista y hacer siempre que se pueda hacer uso de la lengua de señas mexicanas y algo mejor sería meterlo en la educación, así como dan el inglés en las escuelas. Eh, yo sé que a veces, y digo a veces, lo políticamente correcto no es lo mejor, pero en este caso, ¿cómo debemos de llamarle a los sordos? ¿Cómo se les debe de llamar a los sordos? Personas sordas, darle, a veces se escribe con mayúscula el término persona y sordo también con la S mayúscula, porque es como reconocerlo como persona humana, no como el sordito, ni el mudito, ni, no, persona sorda es el término correcto. Ok. Otra pregunta. ¿Todos los idiomas, inglés, francés, chino, ruso, todos los idiomas tienen lengua de señas? Sí, cada país tiene su propia lengua de señas y
Cada país lo tiene porque cada uno inserta su cultura y sus tradiciones. Por ejemplo, en México no nada más es la lengua de señas mexicana, también está la lengua maya, la lengua náhuatl. Entonces, también hay dialectos en lengua de señas en México. Son muy pequeñitas las comunidades, pero porque tienen tradiciones y costumbres propias. Órales. Patti escribe, un gran apoyo para nosotros, la maestra Rebe, muy involucrada en la inclusión verdadera. Gracias. Eh, Otra pregunta, en el caso de la lengua de señas mexicanas o de Latinoamérica, en su caso, ¿existen modismos? Sí, claro, existen muchísimos modismos. De hecho, bueno, pues así como están las señas de groserías universales, en la lengua de señas también existen algunos modismos para decir algunas groserías, ¿no? Y bueno, también existen algunas señas como para ellos mismos hablarse en secreto y que a lo mejor otra persona no los cache y bueno, está llena de modismos la lengua de señas. Evidentemente son modismos que nada más entienden los del mismo grupo, los cuates Así y todo, ¿verdad? así es, la propia comunidad. Hay lengua, hay, este, ah, hay palabras universales en lengua de señas, Así es. por ejemplo. Existe un grupo de señas universales, por ejemplo, el nombre de los países. La ONU implementó para alguna emergencia mundial, por ejemplo, en la pandemia, que existiera un grupo de señas que ahora sí que se entendieran aquí y en China, ¿no? Que se entendieran como la seña, por ejemplo, de pandemia, ¿no? En México se decía enfermedad grave, ¿no? Contagiosa. Y en la lengua de señas internacional, esta era la seña. Y así, pues, por ejemplo, Estados Unidos, en la lengua de señas mexicana es esta y en la lengua de señas americana es esta. Entonces, sí existen un grupo, no como tal una lengua universal, pero sí un grupo de señas que en caso de una emergencia se puedan utilizar y que en todo el mundo se entiendan. Por ejemplo, ¿cómo se dice México? México. A ver, otra vez. Es una V, configuración V, se recarga en la frente y baja. México. Wow. No sabíamos eso, muy interesante, muy interesante. Bueno, pues hay muchas preguntas que todavía quedan en el tintero. Eh, Finalmente, ¿cómo podemos apoyar a la comunidad sorda? Bueno, primeramente, y ahora sí que la más importante es aprender lengua de señas mexicana. La otra es efectivamente la manera en que nosotros tenemos que hablarles, como ya se dijo, hablarles de frente, en algún momento, pues, tocarlas del hombro para llamar su atención o hacer esta seña para llamar su atención. Y entonces, ahora sí, que hablarles normal porque leen los labios, no lo aprenden naturalmente, no se necesita una capacitación específica. El sordo sabe leer los labios.